Hola, muy buenos días. Soy el doctor Jorge Medina desde México. Muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Medicina Estética. Pablo, muy buenos días. Gracias por permitirnos entrar a la plataforma. Bueno, estamos conectando desde la ciudad, desde México. Muchísimas gracias por el último galardón que nos tocó participar dentro de los premios de los World Aesthetic Medic de Miami, el cual, bueno, nos tocó ser ganador, lo digo orgullosamente mexicano. Y por dar las gracias al doctor Jorge Luis López, de la Sociedad Peruana de Medicina Estética, por permitirme la participación en esos galardones. Y pues a todo el equipo de la Sociedad Peruana de Medicina Estética, la Alianza Americana, que son los que nos están dando la oportunidad de estar creciendo dentro de la medicina estética a nivel internacional. Yo soy el médico Jorge Guadalupe Medina Guayo, soy médico estético, director médico y académico de Beauty Láser Internacional en México. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la medicina estética, pero en el tema de la bichectomía. Es un tema con mucha relevancia y mucha importancia, ya que, perdón, ando un poquito malito de garganta, por si me ven que toso, una disculpa. Es un tema muy importante y muy amplio, ya que este tema, en la actualidad, existen varios tipos o formas de cómo realizar una bichectomía. Lo que es anteriormente, nada más se realizaban bichectomías abiertas. O sea, se hacía directamente una incisión para la extracción de bolsas de bichat, pero en la actualidad ya existen muchos tipos de bichectomías. La bichectomía química, que es una bichectomía con la cual se colocan enzimas para ayudar a que esta bolsa de bichat desaparezca o disminuya su tamaño y ayuda al perfilamiento de la cara. También está lo que es la bichectomía láser, que es la que estamos metiendo, innovando un poquito más nosotros en el mundo de la medicina estética, que la hacemos con un láser diodo frío. Un láser diodo frío, el cual es fabricado por Beauty Care Internacional de Colombia y Beauty Láser de México, con el cual fuimos galardonados en estos premios de Aesthetic Walk de Miami. Y existe la bichectomía quirúrgica, que es la que nos vamos a centrar un poquito el día de hoy. Si alguno de los que están conectados tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto me puede interrumpir para no estar revisando el chat, ¿vale? Gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la medicina estética. La medicina estética es un procedimiento, primeramente, perdón, vamos a decirles que Beauty Láser Internacional es una empresa que tiene aproximadamente un año y medio de haberse formado en México, la cual me toca ser representante a nivel nacional y a nivel internacional. Y eh, esta empresa se dedica a la fabricación de equipo médico de primera gama, pero sin tener los precios tan caros para empezar. Número dos, me toca ser el director médico y académico de la empresa, donde yo me encargo de supervisar todos los talleres que están a nivel nacional y a nivel internacional, y agradecerle al ingeniero Edgar Rubio por permitirme ser parte de esta empresa. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la bichectomía. La bichectomía es un procedimiento estético, pero este procedimiento tiene doble función. Uno es terapéutico y otro es estético. Realmente a lo que a nosotros nos interesa más es lo estético que lo terapéutico, ya que en realidad nosotros lo que buscamos es una apariencia más estética, más armónica en nuestro rostro para poder llegar a tener un mejor resultado. Vamos a regresarnos un poquito a la historia y vamos a ver que la medicina estética, ¿qué es la medicina estética? Es un conjunto de procedimientos los cuales con el paso del tiempo se han ido perfeccionando. ¿A qué me refiero con todo esto? Que con el paso del tiempo ha ido evolucionando la medicina estética, ya que esta se practicaba aproximadamente 650 años antes de Cristo. Esto quiere decir que ya tenemos muchísimo tiempo con esta carrera de la medicina estética, pero que ahora en los últimos años ha tomado gran auge. Cabe destacar y mencionar que es muy diferente ser médico estético a ser médico cirujano plástico. Son dos cosas muy diferentes
ya que nosotros nos dedicamos nada más a que el paciente tenga una apariencia más bonita, sea una apariencia más definida, porque nosotros nos dedicamos a realzar la belleza y estilizar la belleza del paciente que se presenta a nuestro consulta. Y hemos innovado un montón de técnicas y muchos procedimientos con los cuales hemos ido avanzando poco a poco, adentrándonos a la medicina estética. Y nos vamos a adentrar ya directamente nosotros a ver qué son, qué es la bichectomía. Y realmente, ¿qué es una bolsa? ¿Qué es una bichectomía? ¿O qué es un bichat, más bien dicho? Un bichat son unas bolsas de grasa que se encuentran a nivel de las mejillas, ¿sí? Voy a mencionarles que es la única grasa no metabólica que existe en el cuerpo. Esto quiere decir que a la hora que extraemos esas bolsas de bichat, nosotros no se pueden volver a regenerar o no se pueden volver a estructurar o no se pueden volver a rellenar si nosotros no llevamos una dieta adecuada. A la hora que nosotros extraemos esas bolsas de bichat, que son dos bolsitas de grasa ubicadas en lo que es la parte de las mejillas de nuestro paciente, no va a volver a recuperar ese cojinete graso. Esto es muy importante, ya que tenemos que analizar la estructura fisionómica del paciente y poder determinar si el paciente es candidato a realizársele una bichectomía o no. ¿Qué tenemos que analizar del paciente? Primeramente, que sea un paciente que no tenga un rostro eh, muy delgado o sumamente afinado para no causarle una depresión mayor a nivel de sus mandíbulas y puede llegar a ocasionarle una apariencia, eh, perdón por la expresión, una experiencia cadavérica a nivel de sus mandíbulas. O la otra, una paciente con una obesidad o con una obesidad, sí, más bien dicho, grado 4, grado 5, que es una obesidad mórbida, una pacientita con bastante volumen de peso, con bastantes kilos de más, que quiera que le perfilemos su rostro con una bichectomía. Aquí tenemos que analizar muy bien al paciente y ser muy consciente de lo que estamos ofreciendo y ser muy realistas en lo que le estamos proporcionando en cuanto al resultado que el paciente pretende ver y el resultado que realmente va a tener a la hora que le realicemos una bichectomía. Esto es algo que la medicina estética es muy importante para poder avanzar y poder darle un determinado resultado de tal manera que el paciente salga a gusto, el paciente salga contento y el paciente salga con ganas de regresar siendo un médico honesto a la hora que realizamos el procedimiento. Como comentamos, las bolsas de Bichat se encuentran sobre la mejilla. ¿Qué importancia tienen las bolsas de Bichat en la vida del ser humano? En la vida del ser humano, normalmente, todos los componentes anatómicos que tenemos en general tienen una función. Y hay parte de los componentes que con el tiempo se van perdiendo y sus funciones van cambiando. ¿Cuál era la principal función que tenían las bolsas de Bichat en los antepasados? En los antepasados tenían un cojinete graso, el cual ayudaba a la lubricación de los dos músculos en los cuales se encuentra sumergida la bolsa de Bichat. ¿Cuáles son estos dos músculos? Bucinador y macetero. Bucinador se encarga de sobre agua, sobre una paja, un popote, pero en tiempo de las cavernas, los antepasados lo tenían para poder rasgar la carne, ya que en su mayoría era carne cruda. Incluso los dientes en nuestros antecesores
eran dientes con mayor filo y más puntiagudos para poder rasgar y romper los tejidos que se estaban eh, intentando comer o deglutir, más bien dicho, tragar. Entonces, ahorita en la actualidad, ¿para qué nos sirve a nosotros, ya cuando estamos todos modernizados, sofisticados? ¿Para cuál es la función que tenemos con las bolsas de Bichat? En nuestra niñez, más bien cuando estamos recién nacidos, nos sirven para que nuestras mamás nos amamanten y poder hacer una succión adecuada, perdón, de la leche a nivel de la glándula mamaria de la mamá. O en su defecto, a la hora que a nuestro bebé le damos mamila, pueda tener una succión adecuada. Esa realmente es la función que tienen las bolsas de Bichat. En la edad moderna, a la edad que tenemos nosotros, aproximadamente un servidor que tengo 50 años, ¿qué función tienen las bolsas de Bichat? Podríamos decir que tienen la misma función, pero es muy importante recalcar que ya no son tan necesarias como son al inicio. A partir de los 18 a los 25 años, que es donde las mujeres o los hombres tienen mayor vanidad, en la actualidad ahorita es cuando el paciente nos busca para que le hagamos un perfilamiento mandibular, un marcaje a nivel de lo que es las mejillas para, para poderles dar una definición de un contour más delgado, una cara más afilada y poder ver su rostro mayormente definido. Entonces, recordemos que estas bolsas se encuentran en medio de dos músculos. Esos dos músculos lo ocupaban nada más estar lubricados para poder hacer su función completa. Pero sin mencionarles que estas bolsas de Bichat tienen tres porciones. Una es bucal, la otra es cigomática, perdón, bucal, la otra es temporal y la otra es a nivel casi de los parietales. Pues tenemos que nosotros enfocarnos sobre la porción bucal. Doctor, cuando yo extraigo la porción bucal, ¿descienden las otras porciones? No, las otras porciones están pegadas directamente a la zona donde está la articulación directamente de nuestra mandíbula y la otra está hacia la región parietal, temporoparietal. Entonces, no van a bajar, no van a descender, sino que cada una tiene su porción colocada en diferente situación en los huecos que tiene nuestro cráneo. Directamente en el área bucal, sí se encuentra, sino que es una grasa que a la hora que nosotros la extraemos ya no se puede volver a colocar. Es un resultado de manera definitiva. Y los músculos que intervienen son el cigomático y el, perdón, el músculo bucinador y el músculo macetero. En cuanto a las estructuras musculares, ya lo vimos. En cuanto a las estructuras que tenemos a nivel bucal, que es muy importante, que tenemos que cuidar nosotros, hay una parte anatómica que es súper mega importante cuando vamos a realizar una bichectomía y que es lo que tenemos que cuidar. Es una estructura la cual viene desde las parótidas. Es la que lubrica de saliva nuestra boca para poder deglutir los alimentos, que es el conducto de Stenón. Ese conducto de Stenón va exactamente 1 centímetro por abajo y sale 2 centímetros adelante de la bolsa de Bichat. Exactamente 1 centímetro abajo de la línea alba a nivel oral, sobre nuestra mejilla. Tenemos que tener mucho cuidado con esta estructura nosotros, ya que si nosotros llegamos a lesionar esta estructura,
vamos a ocasionarle al paciente una aparente tumoración a nivel interno por la acumulación que va a tener de saliva a nivel de parótida. Entonces, esta estructura anatómica la vamos a encontrar exactamente por debajo del primer molar sobre la línea alba. Entonces, tenemos que tener cuidado con el conducto de esteno. A nivel nervioso, ¿podemos llegar a lesionar alguna estructura? No, claro que no, porque a nivel de nervioso está el trigémino que está por encima, más bien dicho, por atrás de la bolsa de Bichat, no pudiéndolo llegar a lesionar, ni a cortar, ni a perjudicar. En cuanto a la cuestión vascular que presenta nuestro paciente en su cavidad oral, ¿podemos llegar a obtener alguna lesión a nivel vascular nosotros? Claro que no. Podemos llegar a lesionar algún vaso, podemos llegar a tener alguna eh, salida excesiva, un poquito de sangre, podemos llegar a tener una estructura anatómica como una facial o otro tipo de cuestión vascular, no es tan trascendental y no puede ser tan complicado. Sí podemos llegar a ocasionar un hematoma, podemos llegar a ocasionar un hematoma grande, podemos llegar a ocasionarle al paciente alguna alteración a nivel interna de los músculos si intentamos manipular más de 10 minutos esa bolsa de Bichat, y más que todo por el tejido seromático que se va a provocar a nivel interno de los dos músculos, que es el bucinador y el macetero, y se van a lograr inflamar, ocasionando que el paciente tenga un aumento de volumen y una incomodidad, provocando en ocasiones un hematoma grande. Pero de ahí en más, analizando la cuestión anatómica a nivel interno, no hay ningún problema. Es tan fácil localizar el conducto de esteno como abrir la boca del paciente, revisar el canino y a la siguiente pieza dentaria, que es el primer molar, ahí abajo se encuentra una pequeña papulita, como un chichoncito, se ve como algo que está suelto, es donde se encuentra el conducto de esteno, que es el que viene desde la parótida, el cual lubrica la cavidad oral por completo. Entonces, en cuanto a las estructuras anatómicas, nosotros lo vemos en esta placa, donde vemos todo lo que se encuentra subyacente a la bolsa de Bichat. En cuestión nerviosa, pues lo único que podemos pensar en el trigémino, no se puede llegar a lesionar. En cuestión vascular, que la vena, a nivel vascular, que es la vena y la arteria facial, no se puede llegar a lesionar. Y en estructuras anatómicas, la única estructura anatómica que podemos llegar a lesionar es el conducto de esteno. Este conducto sí es muy importante que tengamos todo el cuidado del mundo para no poder llegar a no llegar a lastimarlo, ya que si no vamos a ocasionar una parotiditis mecánica. ¿Qué tenemos que hacer en caso de lo que tenemos que lo llevemos a lesionar? De manera inmediata buscar un maxilofacial para que pueda hacer la reconexión interna de este conducto externo para que el paciente pueda resolver su problema. Sino de ninguna otra manera vamos a llegar a tener ninguna complicación directamente anatómica o estructural a la hora que realicemos una bichectomía. La técnica que utilizamos en la actualidad es una técnica de disección, la cual nosotros lo hacemos la incisión con una hoja de bisturí número 15, haciendo una abertura aproximadamente de 7 a 10 milímetros, la cual es más que suficiente para poder disecar y poder extraer la bolsa de Bichat. ¿Dónde encontramos la bolsa de Bichat? La encontramos 2 centímetros por atrás del conducto esternón, 1 centímetro abajo de lo que es
de lo que es el segundo molar. Hay que tener mucho cuidado a la hora que revisamos al paciente y ver que el paciente no tenga extracción de terceras molares, para no llegarnos a equivocar o llegarnos a tener alguna complicación en cuanto a la ubicación de la bolsa de Bichat. Esta bolsa de Bichat se va a encontrar 2 centímetros por atrás del conducto esternón y 1 centímetro hacia arriba. O sea, liberando exactamente 1 centímetro por arriba de la línea alba, donde se encuentra a nivel central de lo que es nuestra mejilla o lo que es la cara interna de la mucosa oral. Es muy difícil encontrar la línea alba en algunos pacientes, ya que en ocasiones no es una línea muy marcada, pero sí, la línea alba es una línea que sea un poquito más clara a nivel de lo que es, si ustedes cierran su boca y pegan sus dientes superiores con los inferiores, exactamente al centro de esos dos dientes, donde pegan los dientes, se encuentra la línea alba a nivel de la mucosa oral. Nervios, venas, no podemos lesionar absolutamente nada. Lo tenemos marcados con algunos colores, como viene en la literatura por ahí, pero nada que tenga que ver con la estructura de alguna lesión, ya que el trigémino, si nosotros vamos a hacer una extracción de bolsas de Bichat, si ustedes se fijan, tenemos una rama del superior que llega aproximadamente a nivel del cigomático y tenemos una rama inferior, que es la tercera rama, que está a nivel de la mandíbula, a nivel del maxilar inferior. Entonces, no podemos llegar a lesionar, pero a nivel de la mandíbula no podemos llegar a lesionar ninguna estructura, ya que estas se encuentran exactamente en el centro de, de esa inervación del trigémino. Si alguien tuviera alguna pregunta de los que están conectados, con mucho gusto. Y si no, a la próxima clase, al terminar la sesión, lo podemos resolver sin ningún problema. ¿Existen contraindicaciones para realizar una bichectomía? Realmente como contraindicaciones, no. O sea que si yo realizo una bichectomía y el paciente tiene alguna complicación, algún problema, ¿le voy a ocasionar algún daño? No. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado nosotros en cuanto a contraindicaciones. Más que todo son medidas de seguridad que debemos de tener con el paciente. Número uno y número dos, debemos de tener una visión realista en relación a lo que le vamos a ofrecer a nuestro paciente en cuanto a resultado. Porque realmente una contraindicación para poder realizar una bichectomía, pues es como contraindicación real no existe, pero sí debemos de tomar en cuenta que todo paciente mayor a los 40 años de edad ya no es recomendable hacerle una bichectomía, ya que su cojinete graso ya desmereció que en su mayor cantidad y nos va a ser en ocasiones imposible poder extraer esta bolsa de Bichat de nuestro paciente. Número uno. Número dos, en pacientes menores de 18 años, tenemos que tener la vigilancia y el cuidado de algún familiar mayor de edad que nos autorice que le podamos hacer la intervención quirúrgica al paciente. En todo el tiempo que llevo orientando a los médicos en relación a los temas de la medicina estética, me comentan, doctor, pero si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente tiene algún CA, si el paciente tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa o el paciente tiene alguna complicación eh, de alguna enfermedad, ¿le podemos realizar el procedimiento? Realmente yo no he visto en mi consultorio ningún paciente que tenga un CA. Sí he visto pacientes diabéticos, sí he visto pacientes hipertensos, pero casi la mayoría son controlados. Y este procedimiento le vamos a realizar a pacientes jóvenes. No va a ser un paciente de edad avanzada, mayor a los 40 años, sino que van a ser pacientes entre los 18 y 25 años. Ya que recordemos que a partir de los 20 años de edad, nuestra producción de fibras de colágeno y elastina empiezan a disminuir y por consiguiente llegan a aparecer los primeros signos
de la edad. Entonces, realmente como una complicación, o perdón, alguna contraindicación directa para realizar la bichectomía, pues no existe alguna muy marcada. Pero sí tenemos que tener otros cuidados a la hora de hacer el análisis del paciente. Si es diabético, pues que tenga su glucosa controlada. Si es hipertenso, que se tome su medicamento. Si el paciente es alérgico a algún tipo de medicamentos, pues no aplicarlos o como que nos lo comente previamente. ¿Sí pueden apagar su micrófono, por favor? Hacer una recomendación de un lavado bucal a nivel oral. En cuanto a la cuestión de sepsia, antisepsia de la cavidad oral, sí es muy, pero muy complicado poder llegar a tener una sepsia y antisepsia al 100% estéril, ya que recordemos que la cavidad oral está súper cargada de bacterias, las cuales ayudan a metabolizar o a empezar con el primer proceso de la digestión de los alimentos que estamos ingiriendo. Entonces, es algo muy importante que tenemos que hacer hincapié con nuestro paciente, de que la cavidad oral, por más que querramos nosotros que el paciente tenga su área completamente estéril, no es posible. ¿Vale? Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto, si no, vamos a continuar. Doctor, disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Claro que sí, las que sean necesarias, con quien tengo gusto. Eh, doctor, con Daniel. Daniel, dígame la orden. Doctor, una consulta. Cuando hacemos la antisepsia antes de realizar el procedimiento, ¿se recomienda al paciente el enjuague bucal o el lavado convencional con pasta de dientes? Sí, claro. Mira, yo lo que le recomiendo, Doc, es de que hagan su aseo normal de su cavidad oral. Claro, deben llegar contigo. Yo, bueno, normalmente, anteriormente, yo tenía en mi consultorio cepillos de dientes y pasta dental. Hacíamos el lavado, pero inmediatamente, en cuanto el paciente se hace su lavado dental, a los pocos segundos ya se volvió otra vez a llenar de bacterias o a llenar de población de bacterias la cavidad oral, ya que es parte de su proceso que tiene para la deglución de los alimentos, para empezar con el primer proceso de la deglución de los alimentos, de la digestión, perdón, de los alimentos. Entonces, sí, yo le recomiendo, o que incluso tener algún enjuague bucal libre de alcohol para que el paciente, antes de que empecemos con la bichectomía, haga unos buches o unos enjuagues bucales y poder empezar con el procedimiento. No es necesario que lo hagan con isodine, con un simple enjuague bucal de la marca que ustedes quieran, pero que sea un enjuague bucal libre de alcohol. No sé si queda contestar su pregunta, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Claro. Como les comentaba, es muy importante comentarle a nuestro paciente y la primera, para poder hacer un paciente una bichectomía, se le recomienda que sea después de los 16 años, pero hasta antes de los 40, ya que antes de los 16 sí es algo complicado porque son personas que todavía, inclusive anatómicamente y psicológicamente no están bien convencidas de lo que quieren, número uno. Número dos, son menores de edad. Y número tres, grasos. Entonces recordemos que como esta es una grasa no metabólica, se va ah, demeritando cada vez poco a poco la grasa de las bolsas de Bichat y podemos llegar a hacernos muy difícil la extracción de la misma, ya que va a ser una bolsa muy pequeña. Cuando normalmente pesan entre 4 y 5 gramos, va a ser una bolsa súper pequeña y muy difícil de extraer. ¿Es imposible extraerla? No, pero yo a partir de los 40 años ya no le recomiendo al paciente que se realice la bichectomía. Algo que cabe recalcar en esta situación es la presencia de los joules en pacientes que se realizan la bichectomía.
ha causado mucha controversia en la medicina estética o en el mundo de la medicina estética cuando alguien dice que se realizó una bichectomía y al poco tiempo le aparecieron los jowls. No tienen absolutamente nada que ver los jowls con las bolsas de Bichat que se encuentran en medio de dos músculos. Entonces, eso no es posible anatómicamente. Mentalmente, para el paciente en ocasiones sí. Dicen que después de que se realiza la bichectomía le aparecen los jowls. Pues quiero comentarles que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ya que anatómicamente es algo imposible. Debemos hacerle hincapié a nuestro paciente que la grasa que se encuentra en las bolsas de Bichat se encuentra en medio de dos músculos. Esos dos músculos es bucinador y macetero. Esos dos músculos se encuentran recubriendo esta grasa, que a la hora que yo extraigo la grasa, no es posible que una porción que se encuentra sobre la línea media pupilar tenga algo que ver con una porción que se cae, se cuelga o se deprime o se marca a nivel de la marioneta de nuestra cara. Eso tiene que comentarle a su paciente. No tiene absolutamente nada que ver, ya que no perdemos cuestiones de la piel o de la cadencia a la hora que extraemos las bolsas de Bichat. Para que el paciente no quiera decirles que porque hubo extracción de bolsa de Bichat, se le aparecieron los jowls. Esa es una cuestión anatómica que con el paso del tiempo nuestros pacientes les van a ir apareciendo dependiendo el tipo de degradación que tenga a la producción de fibras de colágeno y elastina. Si ustedes tienen una bioestimulación directa con su paciente de manera continua, realizándole faciales, realizándole algún tipo de procedimiento en el cual tengamos alguna estimulación directa sobre la producción de fibras de colágeno y elastina, pueda redensificarse esa zona previniendo un poco la aparición de los jowls, pero en ocasiones es algo que no se puede evitar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, doctores? Continuamos. ¿Qué materiales vamos a utilizar nosotros para la bichectomía? Para nosotros para realizar una bichectomía, vamos a necesitar primeramente un paciente mayor de 16 años y menor de 40. Número uno. Número dos, este pacientito vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar una jeringa Carpuller. ¿Por qué una jeringa Carpuller? Porque la jeringa Carpuller tiene unos cartuchos de lidocaína con epinefrina, los cuales son de uso completo. ¿A qué me refiero? Que nosotros no vamos a estar batallando en estar recargando nuestra jeringa de 3 milímetros o de 3 cc con lidocaína con epinefrina. Exactamente el cartucho contiene 1.8 mililitros de lidocaína con epinefrina al 2%. Entonces, este cartucho es más que suficiente para poder hacer el bloqueo regional del área donde se va a realizar la incisión para poder extraer la bolsa de Bichat. Existen muchísimos tipos de jeringas Carpuller, pero con la jeringa Carpuller más simple, sencilla y económica que te puedas encontrar, hace la misma función que una jeringa súper sofisticada o que tenga incluso hasta con algunas incrustaciones de piedras. Ahora sí me ven, Pablo. Sí, doctor. Perfecto. Una disculpa, Pablo, no sé dónde me quedé. Sí, oí que se desconectó la máquina, pero no supe en dónde.
Bueno, nos vamos a regresar un poquito a lo que es la anestesia, Pablo. Correcto, doctor. Es decir, que en la anestesia, como les comentaba a los médicos, tenemos que estar muy conscientes en cuanto a la aplicación de la anestesia, ya que esta anestesia, bueno, es un cartucho de 1.8 mililitros de lidocaína con epinefrina. Es algo muy importante tener la anestesia regional del área donde se va a realizar la bichectomía. ¿Cómo se va a realizar la bichectomía? Perdón, ¿cómo se va a realizar la anestesia? Vamos a nosotros a realizarla directamente sobre fondo de saco del segundo molar superior, fondo de saco del segundo molar inferior. A nivel de la articulación temporomandibular vamos a hacer una tercera aplicación y la cuarta aplicación por detrás del conducto externo, el cual va a estar ocluido o obstruido por nuestro dedo pulgar. Esto es muy importante mencionarles que no me le coloquen absolutamente nada de lidocaína con epinefrina al centro, ya que podemos llegar a colapsar la bolsa de Bichat y se nos va a hacer muy difícil poder hacer su extracción. Entonces tengamos mucho cuidado a la hora que nosotros vamos a realizar eh, la anestesia para que nuestro pacientito pueda tener una analgesia adecuada y podamos llegar a tener nosotros un buen resultado. ¿Sí? Entonces, posteriormente que llegamos a la disección y disequemos la bolsita de Bichat, sí podemos llegar a colocarle sin ningún problema nosotros lidocaína con epinefrina sobre la base para poder hacer la extracción de la misma. No sé si tengan alguna pregunta, doctores, algún comentario en cuanto a la primera parte de la presentación del tema de bichectomía, los que estén conectados por ahí. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ningún comentario, vamos a parar el día de hoy aquí hasta lo que es anestesia, los puntos de anestesia como vimos. Y la próxima semana continuaremos con el tema donde veremos la extracción, cómo disecar la bolsa de Bichat y mostrarles cómo podemos realizar una bichectomía con un láser diodo frío, el cual es fabricado por Beauty Care Internacional de Colombia y Beauty Láser de México. Este láser diodo frío es un láser el cual no ocasiona ningún tipo de lesión estructural, sino que es un láser que funciona con una fotorreacción, una reacción electroquímica para poder llegar a tener un mejor resultado, sin extraer las bolsas de Bichat de los pacientes. Así que, ¿alguna pregunta, algún comentario que tengan que hacer a un servidor, doctores que estén conectados, antes de desconectarnos? No tenemos ninguna. Bueno, agradecerle al doctor Jorge Luis López la oportunidad de haber iniciado la primera parte de bichectomía el día de hoy. A Pablo, que está por ahí detrás de toda la logística de esta transmisión. Y un servidor, el doctor Jorge Medina, médico estético, director médico y académico de Beauty Láser Internacional. Les da las gracias por haberse conectado el día de hoy y nos vemos la próxima semana desde México. Que tengan un excelente y placentero domingo. Hasta luego, doctores. Muy buen día. Hasta luego, Pablo. Yeah.